La tragedia de Vargas, ocurrida en 1999, un diciembre 15, fue una de las peores catástrofes de las historias naturales de Venezuela. Durante varios días, lluvias intensas saturaron por completo las montañas del litoral central, provocando deslaves masivos, aludes de lodo y desbordamientos repentinos que arrasaron comunidades enteras. Miles de viviendas quedaron desplazadas y un número incalculable de vidas se perdió en cuestión de horas. Lo que comenzó como una temporada de lluvias terminó convirtiéndose en un desastre de dimensiones inesperadas, marcando para siempre la memoria de un país. En esta oportunidad hablamos con Jason, un sobreviviente de ese momento. Luego de 26 años después, profundizamos en el testimonio de un sobreviviente a una de las catástrofes naturales más devastadoras que ha vivido Venezuela. En esta edición de Soy Carlucho, buscamos darles contexto y permitir que la voz sea un puente hacia la memoria colectiva de un país que aún estas heridas están abiertas. A medida que avanzaba aquel diciembre de 1999, las lluvias no daban tregua, las montañas comenzaron a saturarse y la población de Vargas, sin imaginar la magnitud de lo que estaba por suceder, seguía su rutina diaria. Fue un escenario aparentemente cotidiano, donde empezaron a formarse los primeros indicios de una tragedia inminente. La voz de nuestro entrevistado es un testimonio vivo de esa resistencia y de la importancia de mantener la memoria para que historias como estas nunca se olviden. Muchos videos de los que se hicieron virales en ese momento por canales regionales y nacionales marcaron la historia de un país. Pero hoy nuestro invitado nos cuenta desde la verdad, desde lo que él vivió en ese momento siendo un niño. Bueno, mi nombre es Jason Pérez, nacido en ese entonces el estado Vargas, ahora La Guaira. Actualmente tengo 33 años, pero cuando ocurrió lo que conocemos todos como el deslave de Vargas, apenas tenía 7 años. Eso fue un 15 de diciembre del año 99. Estábamos todos en mi casa, bueno, en la casa en la que estábamos en ese momento, durmiendo porque era de noche. Creo, si mal no recuerdo, fue el segundo día de lluvia que mi papá nos despierta a todos y nos dice como un poco asustado para movernos de ahí. Lo que me acuerdo es porque, aún echando un poquito de memoria, es lo que ha venido a mi mente. Pues, o sea, era un niño, no sabía, no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Simplemente mi papá dijo: vamos a movernos, vamos a levantarnos, hay que levantarse. Donde nosotros vivíamos en ese entonces estaba la casa de mis padres y estaba la casa de mi abuela. Mi papá, ¿qué hizo? Nos despertó a todos para movernos para la casa de mi abuela. La casa, cuando nos estábamos saliendo de ahí, sí me pude percatar de que estaba temblando la casa. Imagino yo que los pilares o el soporte estaba ya cediendo con el terreno. Y mi papá me dice apurado como que agarra a tu hermana. Mi hermana en ese momento estaba a meses de nacida. Y mi hermano mayor, él agarró a mi hermana Yuleide, que ella ya no está con nosotros actualmente. No falleció en ese momento, fue en una situación diferente. Pero lo que sí, bueno, todos nos movimos de ahí de la casa de mi abuela a abrigarnos todos, porque mi abuela también estaba despierta, todos estaban despiertos en esa casa también. Entonces eso fue como que todos los adultos pasaron toda la noche en vela y ya nosotros nos mandaron a dormir. Al siguiente día, después de haber pasado la noche ahí, sí recuerdo que yo me levanto y salgo a ver qué es lo que pasó, porque o sea, yo quedé con la curiosidad de entender qué es lo que había ocurrido, por qué la casa estaba temblando o por qué mi papá estaba tan nervioso. Y cuando yo me asomo, sí noté que la casa de nosotros estaba totalmente caída. Estaba caída y muchos los árboles que estaban alrededor de nosotros también se cayeron. Y
En la casa de mi abuela nunca pasó nada, o sea, casualmente el terreno que debía haber cedido en la casa de mi abuela no, sino que pasó y nos bordeó. O sea, simplemente evitó caer en la casa de mi abuela. Porque era como que, ok, ¿por qué pasó esto? O sea, no entiendo. Estaba lloviendo, era normal que lloviera, es algo que sucede normalmente, una lluvia. Pero como fue tan seguido, eso generó lo que conocemos actualmente como el deslave. El terreno cedió, los ríos crecieron y la misma marea subió a tal grado que muchas comunidades fueron totalmente tapizadas o arrastradas por el mismo mar. Por ejemplo, donde yo vivía, que es, o sea, yo soy de las Tunitas, de la Quinta Loma, el sector Quinta Loma. Abajo de nosotros había otro sector y muchas de esas casas desaparecieron. O sea, lo que quedaron fue puro lodo y algunas que otras estructuras que quedaron ahí, que quedaron como de pie, pero fue Carmen de Uria, un sector que está antes de ir hacia Naiguatá. Ese sector totalmente, lo que fue los sedimentos y el mismo mar, se lo llevó. Ese fue el sector que fue el que más golpeó el deslave. Pero hubo muchos sectores que fueron golpeados, no en gran medida como ese sector, pero sí fue bastante traumático esa vivencia. Bueno, yo sí intentaba mantenerme despierto, pero los adultos en ese momento le decían a uno, duerme, tienes que descansar, tú tienes que estar despierto, ustedes tienen que dormir. Y entonces a todos nos pusieron en un cuarto esperando a ver qué sucedía, porque por lo menos las escaleras que daban el ingreso hacia nuestra casa, eso se fue. No teníamos escaleras, no teníamos un sitio por donde movernos para salir de ahí. O sea, simplemente todos quedamos encerrados dentro de la casa de mi abuela. Alrededor estaban los árboles caídos, las comunidades que estaban abajo estaban muchas viviendas caídas. La casa de nosotros también se cayó y no teníamos por dónde movernos para salir de ahí. Pues simplemente los caminos que teníamos hechos para poder movernos, para salir hacia la vía, eso se lo había llevado todo el terreno. Sí, claro, porque era como que, ok, ahora que estamos aquí, ¿para dónde nos vamos? Porque no sabíamos qué iba a suceder. Simplemente, claro, los adultos estaban con como que imagino yo que pensando de qué manera íbamos a salir, hacemos un camino por acá o gritamos para ver si alguien nos lanza algo para uno poder subir. O sea, ahorita ya en mi razonamiento ya de adulto, me imagino yo que yo pensaba en eso, pues. Pero uno como niño no decía que ay, ¿cómo nos vamos a salir de aquí? Simplemente uno no sabía de qué manera, pues. Después fue que llegaron personas que en ese entonces eran defensa civil. Yo sí me acuerdo que ellos bajaron con mecates y arneses y toda la cosa. O sea, no sé si ellos habrán llegado en helicóptero porque no, pero cuando fueron a bajar a rescatarnos, no bajaron en helicóptero, sino que simplemente ellos bajaron con arneses y no sé si tenían algo que los sostuviera en la vía, porque la vía por lo menos todavía no estaba tapizada. Y yo recuerdo que el que me estaba ayudando me decía, no, agárrate bien de mi espalda, no te sueltes, y creo que me puso como un correaje y me apretó justo para que yo quedara bien ajustado en la espalda. Claro, pero en ese momento yo estaba así como que me estaban amarrando a mí y yo veía que no estaban amarrando a todas mis hermanas y yo decía, no, amárrenos primero a ella, porque en mi mente yo decía, primero sáquenlas a ella y después me vienen y me buscan a mí, pues no pasa nada. Y nos subieron a casa, o sea, porque cerca de la vía teníamos un vecino que no le pasó nada a su casa, gracias a Dios, y nos reunieron a toditos ahí como a esperar a que nos vinieran a llevar para el sitio donde nos iban a alojar, porque no teníamos una vivienda donde llegar ahora. O sea, no teníamos un sitio donde vivir, estábamos, como quien dice, totalmente desamparados. Después fue que nos vinieron a buscar, nos llevaron hasta Caracas, nos llevaron al Poliedro, que ahí fue donde pude, como que dice, quedé como que sorprendido por la cantidad de personas que estaban ahí.
muchas personas. Fui bastante afortunado, verdaderamente sí, porque con relación a lo que vivieron muchas personas que fueron víctimas de este desastre natural, poder contar la historia, estar acá y que gracias a Dios no nos haya pasado nada grave, que pudimos salir de la vivienda antes de que cayera, que los sedimentos no tapiaron la casa de mi abuela, que pudimos salir de ahí, sí me hace sentir muy afortunado. Y cuando estuve en el poliedro de Caracas, que veía a la gente cómo llegaba, porque mucha gente llegaba prácticamente como que recién rescatada, llegaban allá todos sucios, llenos de barro, otros con golpes, niños llorando. Ahí fue que yo como que caí en cuenta de que algo fuerte ocurrió, pues, porque era mucha gente golpeada, mucha gente asustada, porque eso es algo que no se va a olvidar nunca. Eso es una de las tantas vivencias que uno dice, bueno, intentarás pensar en otra cosa, pero eso nunca. Y uno ve las noticias ahora, ve lo que grabaron los medios de comunicación en ese entonces, porque uno estaba ahí como quien dice sin saber qué es lo que estaban, de qué se estaba hablando, qué ocurría en las noticias, cómo la gente se estuviese enterando de eso. Uno dice, wow, de verdad que poder o tener la oportunidad de contar la historia y no ser yo, que tú fuese la víctima de la cual estuviesen hablando, es algo. Bueno, en el poliedro yo sí recuerdo, estábamos ahí, a nosotros nos pusieron a dormir, a toda la gente que estaban ahí les pusieron colchonetas para que pudieran descansar. También sí llegué a recordar en momentos en los que pasaban los medios, la gente con las cámaras grabando, ¿no? A gente hablando de que no, aquí están las personas sobrevivientes. En ese momento fue que yo escuché la palabra sobreviviente, de lo que es el deslave. Y yo decía así, yo como que wow, que eso fue lo que pasó. Tuvimos como que fueron 2 días, si mal no recuerdo, en el poliedro, y de ahí nos movieron a Fuerte Tiuna. En Fuerte Tiuna habían establecido como una especie de refugio ahí para llevar a las familias que fueron víctimas de lo que fue el deslave. Pues ahí habían cubículos con literas, ahí la rutina cambió un poco más, porque era que uno se tenía que parar en la mañana temprano para ir a buscar la comida. En ese momento mi papá, él no se quería quedar encerrado dentro del refugio, sino que él buscaba de siempre ver si trabajar o hacer algo por ahí cerca, para no quedarse como quien dice, voy a depender solamente de ellos y más quedar aquí encerrado. Entonces, mi hermano y yo nos encargábamos, como mi mamá no podía, nos encargábamos de hacer la cola para buscar la comida de todo, buscar, en ese momento mi hermana menor tomaba tetero, buscar el tetero para mi hermanita. Eso era para hacer todos los días a las 5 de la mañana, para hacer la cola para la comida, para todo. Éramos 5, 2 varones y 3 niñas. Entonces los varones nos encargamos de eso. Íbamos a hacer nuestra cola, y nos preguntaban todos los días, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? Somos tantos. Buscar el desayuno, que eran a veces los pollitos, a veces la arepita, el teterito para mi hermana. Y nos poníamos también después a las 11 a buscar el almuerzo. Nosotros nos preparamos todos los días para hacer eso. Pero sí, uno agradece todo el esfuerzo que se hizo, pero vivir en ese refugio no fue tampoco nada fácil. De verdad, hubo muchos casos de violaciones. Se supo de personas que hacían cosas indebidas o morboseaban a niños ahí. Mi papá,
a él le costó mucho tomarse la idea de quedarse ahí, entonces él simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar en este refugio, yo no voy a dejar que mis hijos pasen por esto. Y él sí agarró y tomó la decisión de salirse de ese refugio. Mi abuela en ese momento sí se quedó con mis primos, mi tía, ellos sí se quedaron y aguardaron ahí hasta que tuvieran el beneficio de la vivienda. Pero mi papá no, él se asustó, porque él decía, claro, ahorita yo hablando con él pues ya después de adulto, porque yo le pregunté, oye, ¿por qué no te quedaste? O sea, ya estábamos ahí y bueno, y era eso, pues él decía, no, porque yo no voy a esperar a recibir la noticia o enterarme de que a uno de mis hijos los violaron dentro de ese refugio. Y fue un accionar automático. Mi papá como que empezó a sentir que la casa temblaba y dijo, no, yo no me voy a quedar acá. O sea, él simplemente dice, porque él es de los que él dice, no, a mí no me importa perder algo monetario, perder una casa. Mientras que mis hijos estén cómodos, yo estoy bien. O sea, para él era mucho más importante eso. ¿Sí? Simplemente la agarró y dijo, actuó, nos despertó a todos, vamos, levántese muchachos y vámonos de aquí. Y él nos sacó de ahí, pues. Es que hay cosas que sí me llegan a la mente, pues, porque no me acuerdo de todo como tal. O sea, lo que yo cuento es de lo que me acuerdo. Y lo que más me impactó fue eso, pues, cuando yo vi el sector de abajo y no estaban las casas. Simplemente yo dije, como que, wow, yo como que, ¿qué pasó ahí? Y yo era un niño, pues yo decía, ¿cómo que esas casas se cayeron? Y yo vi mi casa también, y mi casa estaba así, caída. Yo dije, claro, como un niño, yo decía que ay, mis cosas. O sea, yo estaba preocupado de mis cositas, pues, de mis juguetes, ay, mi casa, y ahora, ¿dónde vamos a dormir? Porque yo no quiero dormir aquí, que en casa de mi abuela aquí tan apretado con mis primos. Sí, pues yo decía como que me preocupara eso, pues. Yo decía como que ahora, ¿dónde vamos a dormir? Por eso fue que me impactó mucho cuando estábamos en Caracas, en el Poliedro, durmiendo en una colchoneta en el piso con toda esa gente que nos estaba rodeando. Yo decía, como que no vamos a volver a casa. Bueno, después de que salimos de ahí, mi papá quiso acercarse por allá otra vez para ver qué podía rescatar de lo que quedó en la casa. Cuando nosotros salimos cuando mi papá decidió salirse de ahí, ya había pasado ya una temporada ya. Es decir, no fue en ese mismo diciembre. Ya estábamos en el año 2000, nos tocó recibir el año ahí, en ese refugio. Y, por decirlo así, ya como que en los meses de enero, febrero, es que mi papá planea irse de ese lugar, porque no era lo que él quería para nosotros, pues. Yo sí recuerdo porque mi papá me llevó con él ahí para la casa. Y yo emocionado porque yo quería ver si estaba la casa todavía. Y dije, para ver si está la casa. Pero ya la casa era simplemente zinc y todas las cosas ahí tiradas. O sea, mi papá lo que hizo fue medio levantarlo, buscar si conseguía. Ya lo que dijo, no vamos a rescatar nada, simplemente voy a tratar de conseguir nuestros papeles, que si la partida de nacimiento, sus cosas legales. Pues dijo, no, ya lo que voy a hacer aquí es buscar mis cosas legales y ya con eso yo veo cómo yo me muevo con ustedes. Y como no teníamos un sitio donde quedarnos, mi papá optó por pedir ayuda a la familia, a los que gracias a Dios no le había pasado nada, a los que no le haya afectado como tal ese desastre. ¿Eso fue en Caracas? ¿Se fueron como a Caracas o qué? No, porque por lo menos yo tenía una tía que ella vivía en una zona mucho más alta, que es Carayacas. Carayacas es una zona de montaña que está mucho más arriba de la costa. Es decir, ahí no pasó nada como tal, como quien dice, como las zonas bajas que estaban cerca de la costa. Por ejemplo, ella
ella se ofreció para cuidarme a mí, otras tías que vivían en otras zonas que eran más altas también, que estaban bien, puedo decir así. Se hicieron cargo de mi hermana, otra se hizo el cargo de mi hermana la menor. Mi abuela materna en ese momento se hizo cargo de mi hermano mayor, de mi hermana Yulady y de mi mamá. Y mi papá, como la casa de mi abuela no se había caído, él se quedó ahí. Entonces estábamos todos dispersos. Dispersos porque no teníamos un sitio donde quedarnos, pues. O sea, mi papá dijo, yo me voy a quedar acá en la casa de mi mamá para ver si logro construir así sea un poquito para que todos estemos acá otra vez y bueno, o sea, y estemos aquí. Entonces, así fue que nos tocó vivir después, ¿sabes? Una familia separada, unos viviendo en diferentes zonas. Después fue que mi papá se llevó a mi mamá otra vez para la casa y se llevó a mis dos hermanas. A mi hermano mayor se quedó con mi abuela y yo seguía en Carayaca con mi tía. Porque mi tía me agarró cariño y me dijo, no, quédate aquí conmigo, yo me hago cargo de él y así te ayudo un poquito a ti. Hasta yo estuve con mi tía aproximadamente un año viviendo con ella. Ya mi abuela se había ido para el estado portuguesa en ese entonces, en Acarigua, porque allá fue que le dieron le dieron el beneficio de la vivienda. Claro, la vivienda no fue regalada. Ellos sí le dijeron, esta casa es para ustedes, vivan ahí, y ya después, yo sé que le pusieron a mi abuela como que para que la pagara, si sea de poco en poco, y mi abuela la terminó pagando. Y está bien, o sea, para mí creo que eso fue la mejor opción. Porque por lo menos ya ahorita yo sé que mi abuela está tranquila, está en una zona donde se pudo acoplar a la gente. La gente es maravillosa en Acarigua, ¿verdad? Que yo, después de que yo viví en Carayaca, que estuve con mi tía, tuvimos otra tragedia en la familia. Hubo un cortocircuito en la casa de mi abuela y la casa se quemó. Ahí fue donde yo perdí a mi hermana Yulady, con 5 años de edad. Wow. Entonces, eso fue como que otra vez el duelo, el decir por qué pasó esto. Eso fue como que la primera vez que yo experimenté una muerte, o sea, la sensación de despedirte de una muerte muy cercana, despedirte de alguien muy cercano, como lo fue mi hermana. Porque ella y yo éramos muy cercanos. O sea, yo me la llevo bien con todos mis hermanos, pero ella era como que como decimos nosotros, mi uña y mugre. O sea, éramos uña y mugre. O sea, si yo hacía una tremendura y rompía algo, ella se echaba la culpa. O si ella hacía algo y ella rompía algo, yo me echaba la culpa. Siempre nos cubríamos. Y yo me enteré de la muerte de ella cuando ella estaba ya haciéndome la comunión. Me estaba haciendo la comunión y cuando íbamos a hacer la fiesta después de la comunión, llega mi papá y yo le pregunto, o sea, lo primero que pregunté fue por ella. Y ahí fue que mi papá se echó en llanto porque él me comentó de que mi hermana había muerto. O sea, yo no había tenido, no supe la noticia. Simplemente porque yo simplemente no supe nada, mi tía en ese entonces tampoco me dijo nada. Yo me enteré fue por mi papá. Y yo como que yo creo que ese fue el duelo más largo que yo tuve. Sí, claro, porque es difícil. Es como que, o sea, de todos los hermanos, ella era como que la que más hablaba, se le veía mucho más chispa. O sea, yo digo que si ella hubiese seguido estando acá con nosotros, ella hubiese sido una muchacha exitosa en todo lo que se hubiese propuesto. Porque ella sabía hablar ella hablaba con todo el mundo. Yo era más retraído. De todos nuestros hermanos, yo era más retraído, pero sí, a mí me gustaba mucho bromear con ella. Yo era más introvertido, el que menos hablaba. A mí me costaba mirar a la gente a los ojos. Con eso te decía todo. A mí me costaba mirar a la gente a los ojos. Sí hablaba muy fluido y todo eso, pero no era muy comunicacional con la gente. En cambio ella no, ella era como lo opuesto a mí. Ella era, sí. Yo de todo esto, o sea, cuando hago reflexión en eso, me he dado cuenta de que
de que ya yo soy como un migrante hasta desde dentro de mi propia tierra. O sea, a mí me tocó migrar desde mi estado a otro estado porque ya las posibilidades de vivir ahí no eran las más propicias. Y porque también mi papá dijo, ya no quiero molestar más a tu tía, mi abuela fue la que se ofreció y me moví de Vargas al estado Portuguesa. O sea, siempre he estado como quien dice moviéndome de un sitio a otro. Después de que yo estuve viviendo en el estado Portuguesa, porque yo continué mis estudios ahí, se hizo un poco difícil al principio porque como la casa se había quemado, todos los papeles de nosotros se quemaron. O sea, simplemente lo que quedaba de mi partida de nacimiento en ese entonces eran retazos que habían quedado de los documentos. O sea, un pedacito donde decía Jason Javier Pérez Hernández, o sea, era como que casualidad. Eso fue el pedacito que quedaba de mi partida de nacimiento. Y con eso mi abuela fue para las escuelas, miren, pasó esto, llevaba la nota de prensa. Y yo recuerdo, porque yo estaba con mi abuela en ese momento para buscar el cupo para mí y para mi hermana. Entonces, estaban reunidos los profesores en ese colegio en la dirección. El colegio se llama Luz de Pereira. En el estado, en la Carigua. Y uno de los profesores es el que dice, no, yo lo tomo como, o sea, yo me hago responsable, anótenlo, inscríbanlo, y ya después busca cómo resolver su cuestión de la patente de nacimiento y termina de formalizar su inscripción. O sea, estábamos como quien dice, salimos del deslave, nos movimos, nos separamos en familia y después vino lo de la muerte de mi hermana. Eso fue algo rápido. O sea, pues eso fue como que tragedia tras tragedia, porque el deslave fue en el 99. En el 2000 estábamos buscando dónde vivir. Y en ese momento, ya yo después de cumplir los 8 años, es lo que sucede, lo que pasó con mi hermana. O sea, eso fue algo muy seguido. Entonces ya en el 2001 es que yo me moví para Carigua, porque mi papá ya estaba como quien dice decaído. Él en ese momento se sintió muy culpable. Él se sintió muy culpable porque él se hace con mi lógica, pensará, hice todo esto, los traje otra vez para acá para yo asesinar a mi hija. Y no fue así, o sea, fue un accidente, son cosas que pasan, no todo está escrito, no todo se sabe. O sea, somos seres débiles. Tenemos fortalezas, sí, pero somos débiles ante la naturaleza. Siempre lo llevo conmigo en mi mente, siempre. Eso es algo con lo que se vive, por lo menos en mi caso. O sea, yo cada vez que puedo me acuerdo de mi hermana. Cada vez que yo puedo hablar con mi papá y él a veces vuelve a retocar el tema, sí, porque mi papá siempre lo toca y él se vuelve otra vez como caer en lágrimas y yo le vuelvo y le digo, no papá, tranquilo, o sea, lo que pasó no estaba escrito, tú no sabías que iba a suceder, simplemente, o sea, está como decimos, o sea, hoy estamos, mañana no sabemos, simplemente por eso hay que buscar hacer, como quien dice, las cosas bien. Después de todo esto lo que pasó, mi hermana, la que está en Texas ahorita, ella sí estuvo en ese momento con mi hermana y ella es la que me contó después lo que ocurrió, pues. Y ella me dice que cuando ya se estaba incendiando la casa, mi hermana, en pro de lo que ella estaba viendo, simplemente lo que hizo fue agarró a mi mamá. Mi mamá estaba en ese entonces también, mi mamá es una persona que no podía hacerse cargo o no estaba en sus facultades absolutas para mantener o tener el cuidado de 2 niñas. Ella agarró a mi mamá, la sacó y mi hermana, como estaba tan asustada, mi hermana se quedó ahí en shock. Y mi hermana me dice que Yuleidi la agarró y la empujó hacia afuera. Cuando mi hermana la empujó hacia afuera, es que todo lo que son todo lo que fueron vigas y todas esas cosas fueron los que taparon la salida. O sea, mi hermana salvó a Iralí.
para que no quedara adentro. Yo tengo en mente cómo fue ella, pero mi hermana tiene en su mente sus últimos momentos, porque estaba con ella. Y es por eso que, o sea, yo a mi hermana ayudé, yo la recuerdo como wow, una guerrera, porque ¿quién niño con 5 años piensa que voy a salir? O sea, simplemente con el miedo corre o se queda ahí. Mi hermana no. En ese momento ya pensó, mira, yo voy a sacar a mi mamá, saco a mi hermana, y tristemente ya quedó dentro. Sentí nostalgia, sentí mucha nostalgia porque prácticamente cuando yo volví, mi papá todavía estaba viviendo en esa casa porque él la volvió a acomodar y él sigue ahí. Y cuando yo volví era como que en el momento en el que yo llegué, yo dije como que wow, aquí fue donde pasó lo que pasó. Aquí fue donde perdimos la casa. En esta habitación fue donde encontraron los restos de mi hermana. Porque yo ya después supe cómo fue eso, pues, y leí la nota de prensa, vi en dónde consiguieron el cuerpo de mi hermana. Mi hermana, ella buscó de abrigarse en algún sitio, pero de igual manera las llamas la alcanzaron y simplemente quedó totalmente calcinada. Entonces, eso fue como que, o sea, yo entré a la habitación y dije, aquí fue donde ella murió, en esta esquina. Ella era una muchacha que decía, ay, no estés llorando, deja. O sea, y con la edad que tenía, ella decía, déjate de estar con esa lloradera, no sé qué, despiértate, párate, no sé qué. Pero sí, los primeros años de haber ocurrido eso, yo no podía tocar el tema de mi hermana sin yo derramar una lágrima. Porque era muy, muy cercano. O sea, es como que no sé con qué compararlo porque es muy difícil, pero sí fue muy, muy difícil esos primeros años después de pasar eso. Absolutamente. Es que todas las experiencias que uno vive son para ayudar a construirte o simplemente te dejas derrumbar por ellas. Mi fortaleza ha sido, o como quien dice, lo que Dios me regaló ha sido la pintura, y por eso yo he estado, como quien dice, ahorita tratando de rememorizar todas las experiencias que he estado viviendo. Por eso, sí, verdaderamente siempre pienso en ella, siempre pienso en todas esas experiencias porque, como te digo, es muy difícil olvidarlas porque es algo que te tocó vivir. Y es algo con lo que vas a sentirte identificado. Cuando uno dice, yo soy nacido en Vargas, la gente te pregunta automáticamente, oh, ¿tú viviste el deslave? Sí, yo lo viví. El estar vivo es un regalo. Es un regalo que uno tiene que apreciar con mucho, pero con mucho amor. Porque nos creemos invencibles, nos creemos que somos todoterreno o que nada nos va a suceder. Pero en el momento menos indicado la naturaleza te sorprende. Te sorprende y te agarra, como decimos, fuera de base. Y ahí es donde tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde agarro? Como rebobinar otra vez ese momento, porque, o sea, es que con nada más ver las noticias o acordarte de ese día, acordarte del 15 de diciembre, es otra vez rebobinar y volver a pensar en ese momento. Y fue un momento muy trágico, pero para los que estamos hoy, yo simplemente agradezco a Dios de haberme permitido estar acá, de darle gracias a Dios, de darle a mi papá la idea en ese momento, de despertarle esa chispa de sobrevivencia, de que voy a sacar a mis hijos de esta casa porque esta casa se va a caer. Sí, es como que simplemente agradezco por eso. No hay nada más importante para todo ser vivo que eso, estar vivo. La única manera en la que tú puedes lograr alcanzar metas, de poder cumplir con objetivos, de que tú puedas ganar algo,
es estar vivo. Eso es lo que importa. Y entender que todos vivimos o estamos pasando por procesos diferentes. Todos tenemos nuestras propias luchas, todos tenemos nuestros, por decirlo así, nuestros propios traumas. Algo que nos marcó. Por eso, no solamente no preocuparse por cosas que no valen la pena, sino también aprender a ser respetuosos con nosotros, porque no sabemos de dónde vino, qué fue lo que vivió, qué fue lo que pasó o qué es lo que está viviendo. No es que tú sientas lástima, porque en mi vida, algo que, y eso es algo que mi papá me enseñó mucho, es que nunca busques dar lástima, porque eso es algo que yo detesto, dar lástima, pero sí tener empatía con otro. Cada experiencia de vida te ayuda a mejorar o simplemente si tú lo tomas para bien. No es una experiencia que uno diga, bueno, pasa por eso para que tú crezcas y mejores. No, simplemente es algo que sucedió y nadie lo vio venir y nos tocó en ese momento. Pero cuando ya tú pasas por eso, tú tienes dos opciones. O simplemente te dejas derrumbar por el victimismo de lo que pasó, o simplemente te vuelves más fuerte y aprendes de lo que sucedió y te reconstruyes en base a lo que ya pasó. Para poder construirse hay que destruir muchas cosas. Lastimosamente lo que vimos fue una destrucción muy fuerte y ahora nos toca eso, simplemente ser fuertes, mantener la fe en Dios, de que Él nos va a ayudar a salir adelante, de que agarrados de la mano de Él todo es posible. Simplemente, yo creo que simplemente le daría un abrazo y le diría gracias por estar también, porque entiendo lo que fue. No lo viví exactamente igual como otro, pero mi Jason, el que vivió eso, va a decir simplemente abrázalo y dile gracias por estar, porque simplemente mantenerte firme y haber crecido a pesar de las adversidades, eso hay que agradecerlo mucho.